Buenos días con todos los presentes. Buenos días, qué gusto encontrarnos en la casa del Señor, ¿verdad, hermanos? Bien, entonces estamos listos para entrar al tiempo de la palabra de Dios. El mes pasado estuve tratando con los del segundo culto, donde estuve predicando, hermanos, un tema muy bueno que llevó a preguntas que me hacían los hermanos. Me escribieron algunos consultándome, algunos se me acercaron y estuve hablando sobre el tema de la generosidad. Eso estuve tratando en el segundo culto. Y bueno, yo sé que en el segundo culto no hemos podido abarcar todos los aspectos bíblicos sobre la generosidad, así que yo les dije a los hermanos del segundo culto, terminó mi tiempo en el segundo culto, a partir del próximo domingo, o sea, hoy estoy en el primer culto. Invité a algunos que quieran, vengan al primer culto. Les dije, pero no se vengan todos, porque si no se queda vacío el segundo culto, ¿no? Y hoy día quiero tratar con ustedes la misma temática sobre la generosidad, pero enfocándolo desde otra perspectiva bíblica. Muy bien, entonces le decía de que lo que voy a estar tratando en esta serie, que dicho sea de paso, esta serie se titula La gracia de dar. Ese es el título de esta serie, La gracia de dar. Y esta serie, hermanos, durante este mes de julio va a estar enfocada básicamente en los capítulos 8 y 9 de Segunda a los Corintios. Pero hoy día no vamos a tocar todavía esa sección de la palabra de Dios, sino que hoy viene a ser un tema introductorio que está relacionado con los pasajes que acabo de mencionar en 2 de Corintios 8 y 9. Mi sugerencia es que ustedes puedan en casa con tranquilidad ir leyendo esos dos capítulos de 2 a los Corintios. No olvidar, por decirlo así, tienen una tarea: leer 2 a los Corintios, capítulos 8 y 9, en la palabra de Dios. 2 a los Corintios, por si acaso. Entonces, hoy vamos a hablar, vuelvo a repetir, permítame repetir esto, redundar, es beneficioso para el oyente. Vamos a tratar un tema introductorio a estos dos capítulos que está estrechamente relacionado con lo que estaremos hablando. El tema de esta mañana se titula Dejando de ser pobres. Ese es lo que vamos a hablar esta mañana, dejando de ser pobres. Y es un tema, yo creo que muy interesante, porque todos nosotros siempre estamos pensando cómo puedo dejar de ser pobre. O como cierta literatura que existe en nuestro medio, que más bien lo pone a la inversa, donde dice, hágase rico. O sea, ¿cómo hacerse rico? Inclusive hay cierto libro por ahí que se titula Piense y hágase rico. Bueno, en nuestro medio existen diferentes literaturas que enseñan a la persona cómo hacerse rico. Y la verdad yo le voy diciendo, no es malo ser rico por si acaso. No es malo tener dinero por si acaso. ¿Ya? Yo creo que es la bendición de Dios, si nos da riquezas, amén, es bien recibida. Y si Dios no nos da en abundancia como para tener, digamos, de sobra, Dios sabe por qué no nos lo da. Y solamente tenemos que decir, como dicen Proverbios, ¿no? Señor, te damos gracias porque no me das en abundancia, para que no sea que me olvide de ti. Y Señor, que no me hagas faltar, para que no sea que faltando reniegue contra ti, ¿verdad? Tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él nos da cada día de la vida. ¿Verdad, hermanos? Hay que darle gracias a Dios. Entonces, le decía de que existe cierta literatura que enseña cómo ser rico. Pero también existen algunas personas que tienen algunas prácticas porque quieren llenar sus bolsillos de dinero. Justo el otro día alguien me preguntaba y me decía, Pastor Hidalgo, ¿qué hay de malo con las apuestas? Me decía, con los juegos de azar. ¿Es bueno apostar? Y yo le decía, no es bueno. La ética cristiana nos enseña que no es bueno. Porque la palabra de Dios dice que el impío piensa en hacerse rico rápidamente
Y además, queridos hermanos, Dios nos enseña en su palabra desde el Génesis que el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que trabajar. Queremos trabajemos pues hermanos, ¿verdad? Entonces, démonos nuestro tiempo, invirtamos nuestras horas trabajando, y el tener que estar ahí participando en apuestas, en juegos de azar, en loterías o en cualquier nombre que se le quiera poner, no es saludable para el Hijo de Dios. Así que descarte de su lista la tinca, ¿verdad? Por decirlo así, que voy a apostar un sol y me gano 1.000.000 de soles. Quite eso de su lista. Esa no es la forma correcta de hacerse rico, ¿verdad que sí? Otras personas acuden al sistema de lo que nosotros llamamos la acumulación injusta de riquezas. Acumulación injusta de riquezas, hermano, quiere decir, por ejemplo, cuando alguien cree que puede engañar al sistema y evitar cumplir con sus deberes en cuanto a pagar los impuestos que debemos de pagar. Y, hermano, eso no es correcto. Algunos también, por ejemplo, que tienen negocios, comienzan, y hace poco tratábamos ese tema, el año pasado, cuando estuvimos estudiando Proverbios. Por ejemplo, la Biblia dice que no hay que dar pesa, que falten el peso. O sea, al Señor le gusta la pesa cabal, le gusta la pesa justa. Así que no hay que robarle a las personas con las que hacemos negocio. Si usted vende algo por metros, de la medida correcta. No haga riquezas de una forma injusta. Porque si usted hace riquezas de una forma injusta, según la Biblia, en el libro de Ageo, dice que es como echar dinero en un costal roto. Y usted sabe lo que sucede cuando echa algo, no solo dinero, en un costal roto. Al momento de levantarlo, porque aparentemente ya está lleno, usted lo levanta y todo lo que ha echado, sencillamente, se cae, se va, ha perdido. Así que no haga riquezas de una manera injusta. Algunas personas, y aquí ya entro más directamente al mundo cristiano, al mundo evangélico, a nuestro mundo, por decirlo así, es que algunos tienen la noción de que la forma de hacer riquezas es sencillamente reteniendo el dinero y no dándole al Señor la ofrenda. Eso también, según las enseñanzas de la palabra de Dios, está mal. Porque, hermano, nosotros como creyentes de la era del Nuevo Testamento, de la era de la iglesia, tenemos que cumplir con nuestro deber de ofrendar, de darle al Señor. He ahí por eso que estamos desde el mes pasado tratando el tema de la generosidad. Porque, hermano, nosotros, según la palabra de Dios, tenemos que sembrar generosamente. Porque la Biblia dice que el que siembra generosamente también va a segar generosamente. Así que, hermanos míos, usted no piense que porque no le doy al Señor la ofrenda o no cumplo con esa parte que es mi responsabilidad cristiana, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, si yo voy a retener la ofrenda, de repente pienso ingenuamente de que así estoy guardando más dinero en mi bolsillo para invertirlo en otras cosas. Tenga cuidado, tenga cuidado. Sencillamente recuerde lo que la palabra de Dios dice. No se meta con Dios, porque usted cree que es fácil engañar a Dios. Dice, no te engañes, dice. A Dios no se le puede engañar, ¿verdad? Así que tenga cuidado. Entonces, frente a todo lo dicho, de que estamos hablando de cómo algunos piensan en hacerse ricos, o lo que estamos presentando, el título de la prédica de esta mañana, cómo dejar de ser pobres. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para dejar de ser pobres? Hermanos míos, el secreto bíblico para dejar de ser pobres es sencillamente una palabra que estamos proyectando ahí, es la palabra dar. Ese es el secreto de la palabra de Dios para dejar de ser pobres. Ahora, si usted se pone a pensar de todo lo que hemos estado mencionando, el dar que estamos hablando nosotros aquí, que es lo que la palabra de Dios enseña, es
contrario, o sea, el dar es contrario a la mentalidad del sistema que nos rodea. Porque el sistema que nos rodea y la lógica humana nos dice, que si yo quiero tener dinero, no debo de gastarlo, ¿verdad? Dinero que llega a mi bolsillo, guárdalo, no lo sueltes. Esa es la lógica humana. Pero según la palabra de Dios, hermanos míos, para que uno pueda dejar de ser pobre, uno tiene más bien que dar. Ahora, no es nuevo que en la palabra de Dios, Dios mismo nos enseñe principios que van en contra de lo que normalmente, usualmente, es nuestra tendencia natural a pensar. Y podríamos enumerar varios, por no decir muchos, pero solamente nos quedemos en el tema que estamos tratando. Siempre Dios va a ir en su enseñanza de la palabra, siempre Dios va a ir en contra de la corriente del sistema mundo. Es por eso que recuerde usted lo que hemos estado predicando meses atrás en base a Mateo, cuando hemos estudiado rápidamente el famoso Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que esos 3 capítulos presentan la vida del creyente contra la corriente del mundo, o sea, la contracultura cristiana, como lo llamó cierto filósofo creyente. Hermanos míos, Dios nos exige que nosotros vivamos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Dios nos exige que nosotros vivamos de acuerdo a los principios del reino de Dios. Dios nos exige que nosotros vivamos en contra del sistema que nos rodea. Y este es uno de los puntos. Todos queremos dejar de ser pobres. Entonces, la única forma de dejar de ser pobres a la luz de la Biblia es dando, es el dar. Para eso, para entender este tema, vamos a invertir nuestro tiempo en ver 2 personajes en el Nuevo Testamento. Rápidamente, no vamos a estudiarlo al detalle. Personaje número 1 viene a ser la viuda pobre. Por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, por favor. Aquí vamos a ver a la viuda muy pobre, dice el Señor. Marcos capítulo 12, por favor. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44, dice así la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Hay que entender la costumbre de la época. Una costumbre totalmente distinta a la nuestra hoy en día. En aquel entonces, la costumbre era que las personas cuando entraban al templo de Dios en Jerusalén, había más de un receptáculo. Algunos dicen que habían 12, algunos historiadores dicen que habían 12, no estoy seguro. Pero había uno o más receptáculos, o sea grandes, unos recipientes, donde los creyentes cuando entraban al templo iban depositando sus ofrendas, iban depositando en aquel entonces sus diezmos y todo lo que traían a la casa de Dios. Algunos de ellos traían parte de su cosecha o animales. Entonces esa cosecha o animales lógicamente no lo echaban a las cajas donde estaba el dinero, sino que habían personas que recibían esos bienes, ya sea parte de la cosecha o los animales, y los llevaban a otros lugares alternos cerca al templo, donde ahí los guardaban para darle uso. Pero en este caso Jesús está sentado junto al lugar donde echan las ofrendas. Y ojo con lo que Cristo dice. Cristo dice aquí, al final del versículo 41, dice que, bueno, la palabra de Dios dice que muchos ricos echaban mucho. Pero aquí viene el contraste, la diferencia, versículo 42. Y vino una viuda pobre, dice, y ojo con eso, es interesante, dice que era una viuda pobre. Ahora, en el pasaje paralelo a esto, en Lucas,
se nos añade diciendo que era muy pobre. Así dice, era una viuda pobre. Hermanos, permítame decirlo esto. En Israel, en la cultura de aquel entonces, las mujeres no tenían derechos como hoy en día los tienen. Las mujeres, hermanos, en ese tiempo padecían limitaciones. Ahora, y ser una viuda todavía en un contexto de esa naturaleza, la situación de una mujer todavía era más difícil todavía. Así que esta mujer estaba padeciendo necesidad. O por si acaso, no era como hoy en día que una mujer puede salir y puede buscar un trabajo. No era así por si acaso. Así que esta mujer estaba padeciendo grandes necesidades. Era una viuda muy pobre, dice la palabra de Dios. Entonces, el versículo 42 dice, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Para que ustedes hagan una idea, estamos hablando de una cantidad mínima de dinero, vamos a decirlo así, ya sea 10 centavos de nuestra moneda peruana o 20 centavos, nada más. Mire usted cuánto, ¿verdad? Eso es lo que esta mujer echó, 10 centavos o 20 centavos, 10 céntimos o 20 céntimos, fue lo que echó esta mujer. Versículo 43. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Mire usted cómo va el concepto de Dios, ¿ah? Fíjese usted, otra vez, lo que yo le decía hace un momento, Dios siempre habla y enseña cosas contrarias al sistema que nos rodea. Y Jesús acá ha hecho una afirmación categórica en el versículo 43, donde dice que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahí está. Los otros echaban de lo que les sobraba, los ricos, grandes cantidades. O sea, no había un sentido de agradecimiento a Dios. Pero esta mujer muy pobre echó simplemente 2 monedas, que como le digo, de acuerdo a nuestro sistema cambiario, hoy en día equivaldría a 10 céntimos o 20 céntimos, nada más. Y el Señor les dice a sus discípulos y a todos los oyentes, esta mujer echó más que todos los demás. ¿Por qué? Lógicamente el Señor no lo está diciendo por la cantidad de dinero, por el monto, sino está hablando por la calidad de lo que se está dando. Las otras personas daban de lo que les sobraba. Esto no me es necesario, no lo necesito, así que eso doy. Pero esta mujer le dio al Señor, y ahí viene, hermano, la palabra que estamos empleando desde el mes pasado en nuestros cultos, con generosidad. Se lo dio al Señor con generosidad todo lo que tenía, que eran simplemente 2 pequeñas monedas, que en nuestro contexto nacional equivaldría a lo que sería un pan, nada más. Porque usted sabe que un pan está costando 20 centavos o un poquito más todavía de 20 centavos. Y esta mujer le dio eso al Señor. Y la diferencia, al margen de la cantidad, radica en la actitud del corazón que esta mujer tenía. Eso es lo que hace la diferencia en el ofrendar, queridos hermanos. La ofrenda se le tiene que dar al Señor con generosidad. Nosotros no podemos darle al Señor con una actitud de orgullo, de altivez, diciendo, bueno, acá tengo algo que me sobró después de haber hecho mis cuentas semanales o quincenales o mensuales, y como esto me sobró, y empleando la palabra que usan mis amigos los chilenos, y fíjese qué contexto los chilenos, ellos hablan del cachito, el cachito, lo que quedó, la punta del cacho, dicen ellos. O sea, lo que sobra, ¿no? Lo que no se utiliza, la punta del cacho, lo que quedó, eso le vamos a dar al Señor. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exige, la palabra de Dios nos pone en una situación para ir en contra del sistema en el cual hemos crecido, y en el sistema que hemos crecido nos dice, no des, retén para que seas rico. Sin embargo, Dios aquí nos pone el ejemplo,
un ejemplo verídico, no una parábola por si acaso, hermanos míos, es un ejemplo verídico. Y el Señor pone a una mujer muy pobre que dio todo lo que tenía. Ahora, la historia de esta mujer no continúa, no sabemos más de ella. Pero yo le hago una pregunta a ustedes esta mañana y les digo, ¿usted cree que esta mujer luego pasó hambre? ¿Usted cree que esta mujer pasó hambre? Según lo que la palabra de Dios enseña, no existe ningún justo que pase hambre de parte de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén. Es cierto. Esta mujer, estoy más que seguro que no pasó hambre. Porque la bendición de Dios nunca se deja esperar sobre sus hijos e hijas cuando actúan de una forma justa delante de Dios. Personaje número 2 que nos enseña a cómo dejar de ser pobre. Ahora aquí entramos a ver a un varón llamado Bernabé. Este Bernabé, queridos hermanos, que honestamente es un personaje que merece un sermón nada más sobre su persona, sobre su carácter, pero no tenemos el tiempo de hablar solo de Bernabé. Estoy pensando en alguna ocasión hablar más de Bernabé, porque en verdad me ha impactado Bernabé. El mes pasado hablé de Bernabé un poquito, hoy día hablo de Bernabé otra vez un poquito más, y verdad, hermano, Bernabé es un personaje interesante, en verdad. Pero este personaje Bernabé, queridos hermanos, y ahí usted tiene la cita para que vayan ubicando, Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante, voy resumiendo lo que él hizo en esta ocasión. Y escúcheme usted, y lo voy a poner en términos nacionales para que lo entendamos. Bernabé se desprendió de su chacra por amor al Señor y a su iglesia. Así lo ponemos. Bernabé se desprendió de su chacra. Y todos sabemos lo que es una chacra, ¿verdad? Ahora no me diga que usted no sabe lo que es una chacra. Se desprendió de su chacra. Un terreno que se usa para el sembrío, donde uno puede criar animales también, donde se siembra, una chacra, un terreno. Él, no sabemos si era lo único que tenía, no sabemos, así que yo no puedo afirmar que lo vendió todo lo que tenía, pero lo que sí puedo decir es que él agarró su chacra y la vendió y lo dio a la obra de Dios. Ahora, hermanos míos, ojo con lo que vamos a leer. Bernabé hizo una promesa a Dios. Y eso es gravitante para la siguiente historia en el mismo libro de Hechos. Porque Bernabé más o menos dijo así: yo tengo una chacra, la voy a vender y todo el dinero que me den producto de la venta lo voy a dar a la obra de Dios. Ojo, ya había empeñado su palabra. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando uno hace una promesa a Dios, uno tiene que cumplirla, ¿verdad, hermanos míos? Y por eso en el libro de Salmos dice: bendito el varón que aún jurando en contra suya, no por eso cambia. Así que usted, si hace una promesa y luego se da cuenta que cometió un error, fue muy ligero en hacer la promesa, ya hiciste la promesa. Así que tienes que cumplirla. Y si no quieres cumplirla, arréglatelas con el que está arriba. No negocies con el pastor no puede negociar eso, por si acaso. Entonces, Bernabé hizo una promesa. Y vayamos a capítulo 4 de Hechos, por favor. Quisiera leer desde el versículo 32, pero el tiempo me gana, hermanos, y quisiéramos más bien enfrascarnos a lo que es. Si no, el contexto es que los hermanos estaban viviendo juntos, vendían sus terrenos, vendían sus casas, se nos informa, hermanos míos, en el versículo 34 dice que no había entre ellos, 34, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, o sea, terrenos, chacras o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Eso era lo que se estaba haciendo en la iglesia en aquel entonces. Una práctica que se tomó en ese tiempo. Estaban vendiendo sus cosas para ayudar a los hermanos necesitados. ¿Ok? Ahora, aquí entra en escena nuestro querido hermano Bernabé. Versículo 36, por favor. Versículo 36. Entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, y léase sobrenombre la palabra apodo, o sea, lo apodaron. ¿Cómo lo apodaron? Bernabé. ¿Y Bernabé qué significa? Dice, traducido es hijo de consolación. Dice que era un levita, era natural de una isla llamada Chipre, un poquito lejos del lugar. Y se nos dice en el versículo 37 que este Bernabé, como tenía una heredad, o sea, un campo, un terreno, una chacra, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Seguro Bernabé dijo, Pedro, yo tengo una chacra. Yo veo que aquí en la obra de Dios se necesita para cumplir ciertos proyectos que se estaban llevando a cabo ahí. Y mi promesa es, vendo la chacra y de todo lo que me den por esa chacra, yo lo voy a dar todo para la obra de Dios. Amén. Él hizo una promesa. Acto seguido, la Biblia nos dice que él fue supuestamente hasta Chipre, donde tenía la chacra, vendió la chacra y trajo el dinero. Se nos informa en el versículo 37, y él cumplió con su palabra porque puso el dinero a los pies de los apóstoles. Ahora, permítame hacer un salto de garrocha ahí antes de ver algo del capítulo 5. Más adelante, en este mismo libro de Hechos, cosa que no vamos a entrar esta mañana, pero les menciono el capítulo, en el capítulo 11, hablando de este mismo Bernabé, se nos dice que este Bernabé era un hombre, era un varón bueno, así dice la Biblia, era un varón bueno, o sea, era una persona que tenía no solo la apariencia de ser bueno, sino que su carácter interno era un hombre bueno. Y como era un hombre bueno, y si usted sigue leyendo el capítulo 11 de Hechos, usted encontrará que la enseñanza y la vida de él afectó de tal manera a la iglesia de Antioquía, porque ese es capítulo 11 de la iglesia de Antioquía, donde Bernabé ahora va a encontrarse, y su enseñanza y su vida de él afectó de tal manera a la iglesia de Antioquía, que los creyentes de Antioquía, hermanos míos, al igual que él, en la historia que estamos leyendo, se volvieron una iglesia generosa. Tan generosa que el capítulo 11 termina diciendo que la iglesia de Antioquía levantó una ofrenda, lógicamente de dinero, y lo mandaron a los hermanos pobres necesitados de la iglesia de Jerusalén. ¿Y usted sabe con quién lo mandaron ese dinero? Con Bernabé. Y usted puede seguir leyendo y encontrar siempre que este Bernabé era un hombre que Dios usaba para su honra y gloria. Pero hermano, ¿dónde comenzó todo? Comenzó aquí, por decirlo así. Cuando este hombre decidió que la única forma de que nos enseña el Evangelio, de que uno puede ser verdaderamente rico, es cuando uno da, no es reteniendo. Y cuando uno da con generosidad, hermanos míos. Ahora, en el capítulo 4 de Hechos hemos visto así rápidamente a Bernabé, aunque déjeme decirle que podríamos hablar bastante de Bernabé. Hay bastante pan por rebanar en la vida de Bernabé, honestamente, hermanos. Pero en el capítulo 5 de Hechos surge la historia de una parejita por ahí, que nosotros podemos mirar Hechos y encontramos que cuando la iglesia está yendo por buen camino, creciendo, trabajando para la gloria de Dios, surge una pareja que hace pasar momentos difíciles a la obra de Dios. ¿Cómo se llama esa pareja? Ananías y Zafira. O sea, nunca falta un Ananías y una Zafira en la iglesia, ¿verdad? Nunca falta, nunca, en ninguna iglesia. Toda iglesia siempre tiene su Ananías y su Zafira. ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? ¿Qué sucedió? Si usted lee capítulo 5, usted va a encontrar, mire lo que dice, versículo 1 y 2, solamente para entender, solamente versículo 1 y 2 dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira y su mujer, como no querían quedarse atrás ante lo que había hecho Bernabé, porque ese es el espíritu que se entiende acá, vendió una heredad, o sea, vendió también su chacra. Ya que Bernabé vendió su chacra y lo ha hecho, yo no me quiero quedar atrás, yo también lo voy a hacer. Entonces, ¿pero qué sucedió acá? Versículo número 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahí está el problema. El problema grave que tiene Ananías y Zafira es que le robaron al Señor. Si usted lee la historia, ellos hicieron uso de mentira. Porque al igual que Bernabé, habían hecho una promesa. Pedro, tenemos una chacra. Y más grande que la de Bernabé, por si acaso, es más grande. Vamos a vender la chacra a Pedro y de todo lo que nos dan el dinero lo vamos a dar a la obra de Dios. Bien, ya habían hecho una promesa. Vendieron la chacra, recibieron el dinero. Y hermano, otra cosa es cuando el dinero llega a la mano, ¿verdad? Nos sale el símbolo de monedas en los ojos, ¿verdad? Ahí, como esa máquina registradora. ¿Recuerdan ustedes esas máquinas antiguas? Tremendo, ¿no? Yo no sé por qué alguien me regaló y en mi oficina tengo un cojín ahí sobre mi mueble, un cojín redondo. Tengo y con el símbolo dólares tiene ahí, ¿no? En los ojos ahí. No sé por qué, ¿qué me han querido decir? No sé. Pero todo es bien recibido, hermano. Regáleme, no importa, cojines. Y, hermano, entonces, esta pareja recibió el dinero y cuando una vez que llegó el dinero a su mano, ¿qué habrán dicho? Pues, ¿no? Los dos. Porque los dos sabían, por si acaso. Los dos estaban de acuerdo, ¿ah? Así como en el libro de Acán y su familia estaban de acuerdo en robarle al Señor. Y la pareja se pusieron de acuerdo y seguramente habrán dicho, ¿no? Oh, nos han dado bastante dinero por la chacra. Creo que es mucho para darlo en la iglesia. De repente la mujer le decía a su esposo, pero hemos hecho una promesa, tenemos que dar todo. No, pero si sacamos una parte, nadie nos está viendo. ¿Qué te parece? Nadie nos ve. Mira, mira, está todo cerrado. Una partecita sacamos del dinero. Ay, y la mujer de tanta insistencia, poca resistencia, ¿no? Así que la mujer accedió a participar en el pecado de su esposo. Sacaron una cantidad de dinero de la promesa hecha a Dios. Y hermano mío, y usted sabe ya los resultados trágicos de la actitud de ellos. Si usted ha leído la historia, sabe que a las finales Dios les quitó la vida a esta pareja. Así es. Por eso, hermano, tenga cuidado cuando le hacemos una promesa a Dios. Si usted le hace una promesa a Dios, la palabra de Dios dice sencillamente, no tardes en cumplirla. ¿Verdad que sí, hermanos? Así es. No piense usted que usted puede engañarle a Dios. Nadie puede burlar a Dios, ¿verdad? Hermano, Dios no puede ser burlado. Ahora, en este mismo libro de Hechos encontramos entonces que todo lo que estos dos personajes hicieron, el Señor Jesucristo dijo algo que le va a poner el punto de oro a todo lo que sucede acá. Tanto a la viuda muy pobre y Bernabé. Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Aquí el apóstol va a hacer referencia a algo que Cristo dijo, pero que no se encuentra escrito en ninguno de los 4 evangelios. Pero es algo que Cristo dijo, es algo que Cristo enseñó. Y observe también el contexto donde se encuentra. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice así: en todo os he enseñado que, trabajando así, ojo con lo que yo hablaba al comienzo de la prédica, hay que trabajar. Si usted desea tener sus dineros, sus recursos propios, usted desea comprar sus cosas, trabaje. No esté esperando que le vengan a tocar la puerta de la casa para darle todo así, o gratis, o todo. No, no es así. Hay que trabajar, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios enseña. Y por si acaso, el trabajo no es una maldición, ¿ah? Por si acaso, el trabajo no es una maldición. El trabajo no es una maldición de Dios, por si acaso. Entonces, en todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. O sea, hay que trabajar, y aquí está, aquí dice, hay que ayudar a los necesitados. Esa es parte de la generosidad. Cuando el creyente es una persona generosa, no solo le va a dar a Dios, sino también le vamos a dar a los
necesitados. Dice, hay que ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, y esto nosotros lo sabemos de sobra, ¿verdad? Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué hermosa palabra del Señor. Esa palabra de bienaventurado nosotros la recordamos porque se encuentra al comienzo del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, donde el Señor varias veces repite, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurados. Y aquí una vez más el Señor Jesucristo, y acá hay algo que Cristo dijo, y vuelvo a repetir, esto que Cristo dijo no se encuentra en ninguno de los 4 evangelios. Pero es algo que el Señor dijo, y el Espíritu Santo lo está guiando al apóstol. Y el apóstol dice, más bienaventurado es dar que recibir, queridos hermanos. Hermano, una vez más, lo que estamos diciendo desde el comienzo en esta prédica, recuerda el título de la prédica es dejando de ser pobres. Porque el sistema en el cual hemos nacido, hemos crecido y vivimos nos enseña a la inversa. Si tú quieres ser rico, tienes que retener dinero. Claro, la Biblia enseña que uno tiene que ser sabio, cómo administra sus recursos que Dios nos provee. Hay que usar con sabiduría. Por eso que la Biblia, y el año pasado estudiamos en Proverbios, la Biblia nos enseña que hay que mirar a la hormiga. Dice, mira a la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja, cómo ahorra, cómo cuida sus bienes. Pero hermanos míos, en cuanto a la generosidad, la Biblia nos enseña, Cristo dice aquí, más bienaventurado, más dichosa es la persona, más feliz es el hombre, más feliz es la mujer que da en vez de estar esperando el recibir. Hermano, a veces nosotros podemos sacar 1001 argumentos para no dar. Y el argumento que más se utiliza es que no tengo, es que soy pobre. Si usted dice no tengo o es que soy pobre, me remito una vez más a la historia que Cristo nos narra, y no es una parábola, sino una historia verídica de la viuda muy pobre. Y yo creo que de los que estamos aquí presentes jamás podríamos decir que hemos llegado al extremo de pobreza de esa mujer, de tener solamente 20 céntimos o 10 céntimos. Porque hermanos míos, esa mujer sí era extremadamente pobre, queridos hermanos. Entonces, ¿qué podríamos decir frente a esto? Que la palabra de Dios nos enseña en Hechos 20:35 que el secreto para dejar de ser pobres es dándole al pobre y dándole a Dios, pero con generosidad. Eso nos enseña la palabra de Dios. Además, existe un sistema bíblico de la siembra y la cosecha. Y ese sistema de siembra y cosecha, mis hermanos y hermanas, existe en todo lugar en este planeta Tierra. Usted siembra y usted va a cosechar más de lo que ha sembrado. Eso es algo que existe. Por ejemplo, de niño nosotros teníamos en casa una pequeña huerta, pequeñita huerta, ¿no? Y sembrábamos algunas cositas ahí. Y recuerdo que en más de una ocasión sembrábamos algunos granos de maíz y crecía, hermano, crecía. Y salía la mazorca, el choclo. Y lo interesante era de que había puesto un grano nada más y no creció un grano, sino que creció toda una mazorca, todo un choclo, hermanos míos. Y puse un grano y saqué no sé cuántos, 100, 200 granos más. Porque eso es lo que existe en esta vida, la ley de la siembra y la cosecha. El Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 6, y primero lo vamos a leer aquí en la Reina Valera, por favor. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera, así que todavía no lo proyecte, por favor, eso, todavía no lo proyecte. En la Reina Valera lo vamos a leer en el capítulo 6, en el versículo 38. En el versículo 38, el Señor Jesucristo, en Lucas 6, 38, dice así, dice, el Señor dice, hay que dar y se nos dará. Dice, hay que dar. Ahora, lo interesante que dar, hermanos míos,
Por si acaso no es un mandato para cumplir una acción en un momento. Ojo, a veces nosotros pensamos que donde dice hay que dar, dice hay que estar dando una vez y se cumplió. No, este no es un mandato. Este dar que comienza, donde dice dar, dice hermanos, habla de una acción permanente y constante que se tiene que estar realizando en la vida del creyente. O sea, es decir, toda mi vida de creyente en esta tierra debo de estar practicando el dar. Por si acaso, este no es una orden, ¿eh? Esta es una acción que se tiene que estar repitiendo y dando y llevando y haciendo constantemente. Así que ese es el dar que se habla de acá. Entonces dice, hay que dar y se os dará. ¿Y cuál debe ser la característica de este dar? Dice, hay que dar medida buena, una medida apretada, una medida remecida y una medida rebosando. Una medida rebosando, dice, darán en vuestro regazo. Rebosando. Usted sabe lo que quiere decir rebosando, ¿verdad? Rebosando quiere decir algo que se derrama. Como cuando usted sirve la gaseosa y usted sigue echando y llega al tope y usted sigue echando y se derrama. De niño cantábamos ese corito que dice, ¿no? Mi copa está rebosando. No sé si algunos lo recuerdan. Rebosando, rebosando está mi copa, dice este hermoso corito, ¿eh? Entonces ahí habla de estar rebosando, dice. Si usted da, dice, el Señor le va a dar a usted una medida buena, apretada, remecida y rebosando, le darán en vuestro regazo. Pero el versículo continúa, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha nos dice justamente lo último que acabamos de leer en el versículo 38, donde dice, por la misma medida con que tú mires, te volverán a medir. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, según la palabra de Dios. Ahora, lo que acabamos de leer, se lo quiero poner a ustedes en otra traducción, la NTV, una buena traducción, y aquí dice en un lenguaje más contemporáneo. Dice así, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Qué bueno, ¿verdad? Lo que den a otros, lo que dé a Dios, les será devuelto por completo, dice. Y usted tiene que dar, dice, de una forma apretada por si acaso no es con tacañería. Ya, seguimos leyendo. Sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. Así le va a dar el Señor a usted. Y así tiene que ser nuestro dar también. Y las últimas dos líneas le hemos puesto subrayado donde dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esta es otra traducción de la Biblia, y ahí le hemos colocado NTV, que significa Nueva Traducción Viviente. Hermanos míos, eso es lo que la palabra de Dios enseña. El mes pasado yo estaba recordando con los hermanos algo que yo les he contado a ustedes en alguna ocasión, y permítame volverlo a contar, y si lo que recuerdan no quiero cansarlos, pero lo hago en beneficio de los que quizás nunca escucharon, y que ilustra lo que estamos viendo. De niño, mi abuela o mi madre, pero más mi abuela, que criaba sus animalitos en la parte del fondo de la casa, en nuestro patio, cuando antiguamente las casas eran grandes y habían patio, porque hoy en día se vive tan estrecho que ya no hay patio, ¿no? El patio es solamente un recuerdo. Entonces teníamos el patio y mi abuela criaba sus patos, sus aves de corral, y la abuela nos mandaba a comprar al mercado el maíz para sus patos. Y siempre nos mandaba a comprar a la señora que vendía en cierto lugar del mercado, allá en Comas, en el kilómetro 11, donde yo viví de niño. Y nos mandaba a comprar y decía, vayan de la señora en tal lugar, ya nosotros sabíamos. La señora que vende en el suelo, que ponía su tela, un costal abierto, y ahí echaba la señora, llegaba con su costal y echaba el maíz. Echaba ahí. Entonces íbamos a comprar ahí, y la abuela nos decía siempre, nos daba instrucciones de cómo teníamos que hacer para echar en el plato. Porque la señora no tenía una balanza. La señora tenía un depósito, una portavianda. Ustedes recordarán las portaviandas blancas.
Entonces ya la señora tenía calculado que en esa portavianda entraba 1 kilo. Entonces llegábamos y decía la señora, señora, denos 1 kilo. Y la señora siempre nos decía, despáchense, chiuchis. Al chiuchis, ustedes mismos despáchense. Entonces nosotros agarrábamos la portavianda y seguíamos la instrucción de la abuela. No le robábamos a la señora, sino sé lo que decía la abuela. A la hora que sacas el maíz, lo pones en la portavianda ahí y lo chancas así. ¿Para qué? Para que entre más. Ya, no te olvides, ¿ah? Ya, abuela. Y cuando regresábamos a la casa, la abuela nos preguntaba, ¿chancaste? Sí, abuela. Ya, decía, ¿no? Pero si nos habíamos olvidado de chancar, la abuela nos daba un grito. ¿Qué habríamos perdido? No sé, ¿no? Pero la abuela nos decía, tienes que taconear, decía. Así que a taconear ahí el maíz. Y esto me hace recordar, ¿no? Porque nos habla de la bendición abundante de Dios que nos da. Porque habla, fíjense, de algo apretado, algo sacudido, dice, para que haya lugar para más. Algo desbordante y derramado sobre el regazo. Así es la bendición de Dios, hermanos. Cuando nosotros damos con generosidad, sin esperar recibir, pero hay una promesa, y la promesa dice, den y recibirán. Cuando nosotros damos sin esperar recibir, la bendición de Dios no se deja esperar. La bendición de Dios llega, queridos hermanos, llega. Y cuando la bendición de Dios llega, es abundante. Porque cuando le damos con generosidad, Dios bendice al dador alegre. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén. Queridos hermanos, ya voy entrando a la última parte de la prédica de esta mañana. Y solamente les digo, este mes vamos a estar hablando de estas enseñanzas en base a 2 de Corintios capítulo 8 y 9, de la generosidad. Y cuando entremos el próximo domingo a 2 de Corintios 8, usted va a entender por qué hoy hemos hablado de dejar de ser pobres, ¿eh? Usted lo va a entender por qué. Pero el propósito de estas enseñanzas es sencillamente que el cristiano en esta era tiene que aprender la gracia de dar. Porque el mes pasado, cuando yo estuve enseñando esto, y permítame, aquí tengo un pequeño diagrama que he preparado, póngalo por favor, me estuvieron haciendo preguntas y me decían, pastor, ¿y qué es del diezmo? Entonces, yo he puesto este pequeño diagrama acá, que lo voy a enviar en el WhatsApp de la iglesia, lo voy a enviar a todos los que están inscritos, no sé, lo voy a enviar, ¿ya? Lo voy a enviar para que ustedes lo tengan, lo puedan ver con detenimiento, y ahí reenvíenlo todo lo que ustedes quieran. Hermanos, lo que nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios es que antes de la ley, y espero que esto no se acople con nada acá, antes de la ley, los patriarcas practicaban el diezmo. En el año 2000 antes de Cristo lo hizo Abraham, más o menos en el año 1900 antes de Cristo lo hizo Jacob. Luego, en el año 1400 antes de Cristo, el diezmo fue incorporado a la ley. Entonces, en la ley de Moisés estuvo el diezmo, y es lo que nosotros siempre hemos aprendido. En el año 30, el Señor Jesucristo muere. Y hoy en día nos encontramos en este periodo de tiempo, el que está aquí con rojo, que es que en la era de la iglesia los cristianos practicamos la gracia de dar. Porque la Biblia dice, y le hemos leído en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Y acá abajo le he colocado algo muy importante. El ofrendar generosamente es un principio eterno para el pueblo de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, queridos hermanos. Y la pregunta que saltó de fondo el mes pasado, que me hicieron con lógico y con base, me dijeron, o sea, pastor, no tenemos que diezmar. O sea, no tenemos que dar el diezmo al Señor. Y yo vuelvo a repetir y digo, no, hermano, nosotros tenemos que darle con generosidad al Señor. Y lo que yo entiendo es que nosotros tenemos que darle al Señor tomando como base la ley, o sea, el diezmo es la base, y sobre esa base tenemos que darle al Señor.
Porque, hermano, la lógica bíblica también nos enseña de que la gracia es mayor que la ley. Y el creyente debe darle al Señor con generosidad. O sea, el creyente no tiene que limitarse en darle al Señor solamente un porcentaje diciendo el diezmo. O sea, si doy el diezmo ya cumplí. Y no es así. El creyente no puede limitarse. El creyente tiene que darle al Señor con generosidad. Es por eso que yo en más de una ocasión les he dicho que en este púlpito durante los últimos años les he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo he dejado hace varios años de diezmar. O sea, le doy un poco más al Señor del diezmo. Yo le doy la ofrenda al Señor. Si usted me pregunta, pastor, ¿y dale usted diezma? Si usted me usa la palabra diezmo en el sentido de ofrendar, sí le digo. Pero hermanos míos, yo no me limito al 10%. Le doy más al Señor. Porque la Biblia nos enseña que cuanto más nos bendice el Señor, más generoso debemos de ser con Él. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, yo termino esta mañana diciendo, ¿de dónde aprendemos todo esto de la generosidad de dar, hermano mío, de ser generosos? Lo aprendemos de Dios. Porque todos sabemos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, a ver, repítalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí aprendemos el dar. Ahí está. El Señor dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien no tiene la salvación que Dios ofrece, el Señor ofrece gratuitamente a través de su Hijo Cristo Jesús. Y los que ya tenemos la salvación en Cristo Jesús, en Cristo, en el Hijo de Dios, gratuitamente vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la vida venidera. Así que la generosidad la aprendemos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y según Efesios, tenemos que ser imitadores de nuestro Padre, porque somos sus hijos.